En este espacio de prédicas, te invito a escuchar este mensaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 24. Es la conocidísima parábola del Hijo Pródigo. Te invito a que juntos la podamos analizar y, si es de tu agrado, puedas compartirla con aquellas personas que creas que sea de bendición. Comencemos juntos a analizar esta hermosa parábola. Lo he titulado Un padre amoroso, un hijo desagradecido. La parábola del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas. Aparece solo en el Evangelio de Lucas y es la tercera de una serie de parábolas enseñadas por Jesús, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Recuerdo que cuando estaba en quinto año de secundaria, esta parábola fue parte del programa de literatura. Esta parábola es tan famosa que hay películas, canciones que nos describen de muchas maneras la historia del hijo que se va de casa y el padre que siempre espera su regreso. Pero usted se podrá preguntar, ¿qué son las parábolas? La palabra parábola se deriva del griego parábole. Este término sugiere una comparación. Una parábola, por tanto, es un relato corto, una historia sencilla, real o ficticia, con la cual Jesús establece una comparación donde pretende mostrarnos de manera sencilla y entendible una enseñanza espiritual. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? A través del relato de las parábolas, Jesús traía a sus oyentes una enseñanza espiritual y moral de una manera muy sencilla y entendible. Cualquiera podía entender una parábola, desde el más educado al más ignorante. Este era el propósito, que todos las pudieran entender. Los fariseos y los maestros de la ley se molestaban porque Jesús se dedicaba a enseñar y a predicar a personas que no eran distinguidas, que no tenían buena reputación. Y los maestros de su tiempo no hacían eso. La enseñanza bíblica no estaba al alcance de todos, menos de los marginados por la sociedad. A la molestia de ellos, Jesús le responde con esta serie de parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y el hijo pródigo. Jesús le deja claro a los fariseos y a cualquiera que le escucha que para Dios todos somos valiosos. Y lo vuelvo a repetir, Jesús deja claro que para Dios todos somos valiosos. En esta parábola nos deja claro cuán importante es el arrepentimiento, cuán beneficioso es para una persona arrepentirse de sus pecados, darle la vuelta de su mal camino y caminar hacia Dios en busca de perdón. También nos muestra el gozo que esto trae a Dios, ver cómo la persona reconoce su falta y busca el perdón en Él. Todos conocemos esta parábola como el hijo pródigo, pero en este mensaje yo he decidido mostrar a un padre amoroso y a un hijo desagradecido. A medida que analicemos la parábola, tal vez usted se vea reflejado en alguna actitud, pero toda similitud o parecido con la realidad es mera coincidencia. Leamos la parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Parábola del hijo pródigo. También dijo lo siguiente: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Analicemos entonces la parábola. Esta parábola comienza contándonos que un hombre tenía 2 hijos y que uno de estos hijos solicita la parte que le correspondía de su herencia, lo cual nos da a entender que esta familia tenía fortuna, tenía influencia y prestigio. No era inapropiado en la cultura judía que un hijo recibiera su herencia aun cuando su padre estaba con vida, ya que si era el deseo del padre lo podía hacer. Lo terrible e inapropiado era que el hijo menor pidiera su herencia estando su padre con vida, con salud y con fuerzas. Esto muestra la falta de respeto que este hijo tenía hacia su padre y el deseo de que su padre estuviera muerto para poder disfrutar de la herencia. El repartirle o no la parte de la herencia quedaba la libre voluntad del padre, aun sabiendo quién era su hijo y sus terribles deseos de verlo muerto para disfrutar de su dinero. El padre decidió darle la parte de la herencia que le correspondía. El verso 13 nos dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta era la razón por la cual el hijo quería su herencia. Quería ser libre, hacer lo que quisiera, sin supervisión de nadie. Deseaba vivir su vida a su manera. Este hijo no quería vivir en la casa de su padre, no quería que su padre lo corrigiera ni lo supervisara. Él quería disfrutar de los goces de la vida y todo deleite que el mundo le pudiera ofrecer. Por eso toma su herencia y se apresura a cambiarla o a vender su herencia por sacos de monedas. Las palabras que se utilizan como juntó todo significa literalmente que convirtió su herencia en efectivo. Luego de tener su efectivo en mano, se fue del pueblo a un lugar lejano, un lugar gentil, donde vivía totalmente diferente a su cultura y a las enseñanzas que de niño había recibido. Era una costumbre judía del primer siglo que si un joven judío perdía su herencia entre los gentiles, todos los que no eran judíos, y volvía a su casa luego de haberse gastado todo, la comunidad tenía que romper ante él un gran recipiente y gritar: este joven queda cortado de su pueblo. A esta ceremonia se la llamaba Kesasaj, el corte. Al hacer esto, la comunidad ya no tendría nada que ver con la persona descarriada. Y al vender su herencia, el pródigo corre este riesgo. Si vuelve a su comunidad, ya no tiene ningún derecho de reclamar absolutamente nada. Aún así, este joven toma su herencia y se va a un país lejano, lejos de su comunidad y sus costumbres. Nos dice el texto que se fue a un lugar donde apacentaban cerdos. Los judíos no apacentaban cerdos, porque esto para ellos era inmundo, abominable. Por lo que el joven pródigo se fue a un país gentil, no sabemos a cuál, pero sí sabemos que el joven quería vivir lejos de todo lo que alguna vez fue parte de él. Quería probar cosas nuevas, vivir la vida a su manera, sin que nadie le dijera nada ni lo corrigiera. Allí en este país lejano se gastó toda su herencia, derrochó
todo su dinero en satisfacer sus placeres y deseos desenfrenadamente. El verso 14 nos dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Cuando la herencia se terminó, cuando ya se había gastado todo en sus deleites desenfrenados, se acercó a unos ciudadanos de aquellas tierras para pedirles trabajo de apacentador de cerdos. ¿Cómo no se decidió a volver a su tierra? ¿Cómo no se decidió a volver a la casa de su padre? Estando en esa condición tan deplorable, deseaba seguir satisfaciendo sus deseos desenfrenados, con lo poco que quería y que podía adquirir, apacentando cerdos. Pero cuando ya la situación de hambre no dio para más, él mismo comenzó a pasar hambre, tanta hambre que deseaba poder comer el alimento de los cerdos, pero nadie le daba. Qué situación tan pero tan deplorable la del pródigo. Habiendo sido hijo de una familia distinguida, de buena situación económica, donde tenía casa, donde tenía comida, ropa limpia, una cama donde dormir, ahora estaba como un pordiosero, deseando comer la comida de los cerdos. El tiempo pasa y llega el momento donde entra en sí. Cuando entró en sí, recordó que en la casa de su padre había abundante pan y comida para todos, hasta para los jornaleros de su padre. Es ahí donde decide volver a su hogar. Él sabe que no será fácil la vuelta a su casa. Se fue de su tierra desperdiciando y despreciando a todos. Su familia, su posición, su entorno, su comunidad, a todos los despreció. Al volver, él deberá enfrentar a su familia y también a la comunidad. Tendrá que enfrentarse a su padre y a su hermano mayor. Él sabe bien el desprecio que les hizo, el desprecio que hizo a su familia, deseando no ser parte de ellos. Si vuelve, deberá soportar este menosprecio, el menosprecio de su hermano mayor. Este hermano lo culparía por su pasado y por todo lo que había hecho. Y si era aceptado nuevamente en su familia, se vería obligado a vivir de la herencia de su hermano, tendría que comer del pan de su hermano y trabajar para su hermano, ya que estaría en deuda con su padre y su hermano, porque la parte de su herencia ya se la había gastado. Era una situación muy amarga y humillante para alguien tan soberbio como el pródigo, que se fue despreciando todo lo que alguna vez tuvo. También deberá enfrentarse a su pueblo. El pródigo ha roto su relación con la comunidad entera y toda la comunidad lo desprecia. Debe ser duro de imaginar una vida ahí, en ese lugar que tanto despreció, y el lugar en el cual quebrantó todas sus reglas. Él sabe que su comunidad es implacable con el desleal. Espera que al llegar a la comunidad rompieran ante él ese gran recipiente y gritaran: este joven queda cortado de su pueblo. ¿Pero por qué quería volver? ¿Estaba realmente arrepentido o solo deseaba volver a tener alimentos y saciarse? En verdad no vemos ningún remordimiento. Solamente vemos que tenía deseos de comer. Vemos en este relato que el pródigo no expresa arrepentimiento, ni dice: deshonré a mi familia, les he causado gran tristeza y humillé a mi padre con mi actitud. Ni siquiera se lamenta de haber derrochado toda su herencia.
Él habla consigo mismo y llega a la conclusión de que en la casa de su padre otros comen, mientras él en el país lejano pasa hambre. La restauración con su familia y su comunidad se podría llevar a cabo solamente si devolvía públicamente el dinero malgastado de su herencia. Pero como no podía hacerlo, decide volver a su comunidad, ir a la casa de su padre y pedir trabajo como jornalero. Solo así podría ganar dinero y pagar todo el dinero que ya se había derrochado, para volver a ser aceptado en su familia y en su comunidad. Pero para ser aceptado como jornalero en casa de su padre debe tener la aprobación del padre. Para eso, el pródigo prepara tales palabras. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vemos aquí que el pródigo todavía no entiende que el tema no pasa por el dinero que ya se gastó, ni por devolver su herencia. Aún no entiende que la naturaleza de su pecado pasa por quebrantar el corazón de su padre, despreciándolo aún cuando éste estaba vivo. Él había quebrantado una relación familiar, había roto el corazón de su padre que lo amaba y lo había humillado frente a toda la comunidad. Aún así prepara este discurso para poder ser aceptado, diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti. Con este discurso quería asegurar ser aceptado por su padre como un jornalero. Si le va bien con el discurso y es aceptado, no viviría con su familia, pero al menos lo enviarían a vivir a una aldea cercana donde vivían los trabajadores. Eso era bueno para no convivir con su hermano ni con la gente que podía echarle en cara algo de lo que había hecho. Como trabajador asalariado iba a poder recuperar lo que había derrochado y devolverlo. Era común en ese tiempo que una persona endeudada se vendiera durante un tiempo a la persona que le debía y trabajara para él hasta que pagara todo lo que debía. Esta era la idea del pródigo: trabajar para su familia, devolverles el dinero y recuperar el respeto del pueblo. Él piensa que la relación con su padre iba a ser de siervo a patrón, por lo que no tendría que dar cuenta de nada, solo saldar la deuda. Aún no llega a la conclusión de que no había quebrantado la ley al gastarse el dinero, sino había quebrantado una relación. Había roto el corazón de su padre. No se le ocurre pensar en cómo sanar la relación. No piensa la forma de pedir perdón. Piensa solo en devolver el dinero. No quiere reconocer ni enfrentarse a su propio pecado. No busca arrepentimiento ni enmendar lo que ha hecho. Versículo 20 y 21. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El pródigo regresa a su pueblo. Él pensaba que su padre estaría en su casa. Mientras él caminaba por las calles, veía a la gente que lo miraba con desprecio por la actitud soberbia con la que se fue de allí. Cuando las autoridades del pueblo supieran que él había gastado el dinero de la herencia entre los gentiles, harían la ceremonia de Kesasá. Es allí donde se vería obligado a sentarse frente a la puerta de su casa, esperando hasta que su padre decidiera verlo. Pero como era rechazado por el pueblo y el padre estaba enojado con él, tendría que disculparse públicamente y suplicar el trabajo como jornalero. Pero esto no es lo que verdaderamente ocurrió. El padre reacciona de una manera muy diferente a lo que la cultura y las costumbres establecían. Corre hacia su hijo. Esta palabra correr en griego es dramón, que en el término técnico es usado para las carreras de estadio. Se podría parafrasear entonces que su padre lo vio, se compadeció y salió a la carrera.
En el contexto de la historia, un hombre mayor, ya de edad y de posición social, siempre camina despacio y con dignidad. En los pueblos de Oriente, la gente que tenía más de 25 años no corría nunca. Pero en esta ocasión el padre sale corriendo por el camino hacia donde está su hijo. Y al salir corriendo tiene que sostener con sus manos el extremo de su túnica, ya que sus piernas quedan al descubierto, lo cual se considera humillante para alguien adulto y de posición como este hombre. Lo que hace este padre es completamente vergonzoso para quienes lo están viendo. Los que están en las calles viendo todo esto con asombro siguen a este anciano respetable para ver lo que va a hacer. El anciano se humilla públicamente en profunda compasión. Sabe que su hijo debe enfrentarse al pueblo, pero él asume la vergüenza y la humillación que le corresponde a su hijo. Cuando el padre deja la casa y sale corriendo a la calle, asume la humillación de su hijo en él mismo. Esto nos lleva a ver un paralelismo entre Dios encarnado, que no espera que el pecador venga a Él, sino que se acerca al pecador y paga el precio por él. Sale a encontrarlo en el camino de muerte y resucita al pecador, quien está muerto en sus delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Dios se acercó a nosotros, nos alcanzó y nos rescató. El apóstol Pablo afirma esta misma verdad en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra griega que se utiliza aquí, equivalente a compasión, tiene como raíz la palabra entrañas. Los griegos y los hebreos pensaban que el centro de las emociones era el abdomen. El padre sabe por lo que su hijo tiene que pasar al entrar al pueblo. Por eso se podría parafrasear que al padre se le desgarran las entrañas por amor a su hijo. Por eso sale corriendo hacia él. Además de salir corriendo, el padre lo besa. La palabra beso aquí significa que el padre besó al hijo una y otra vez. Esto es una expresión de profunda compasión. El hijo sabía bien el castigo que le esperaba, pero se encuentra con una actitud de amor incondicional de su padre, ese amor que siempre había estado ahí, pero él no lo había visto ni mucho menos valorado. Ahora que el amor es visible, es capaz de entender todo lo que no había entendido antes. De la misma manera Dios ha hecho con usted y conmigo sin merecerlo. Cuando vamos camino hacia Él, Él es el primero en acercarse a nosotros. Siendo Él el ofendido, es Él quien da el primer paso hacia nosotros. ¿Para qué? Para restaurarlo a usted y a mí a una nueva relación con Él. Verso 22, 23 y 24 dice lo siguiente: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre se dirige a sus siervos y le pide que traigan las mejores ropas. Las mejores ropas que habían en esa casa eran las ropas elegantes del padre. Manda que el joven pródigo se lave, se afeite y se vista con las ropas de él. El pródigo irá al banquete de bienvenida que será en su honor con la mejor ropa, la ropa más elegante, la ropa de su padre. Todos los invitados se darán cuenta de esto, y debido a su atuendo, que es el del padre, lo tratarán con respeto, porque habrán entendido que el pródigo recuperó su rango de hijo. El anillo que el padre pone en su mano es el sello familiar, y esto lo posiciona nuevamente como un miembro importante de la familia, que puede tomar decisiones y dar órdenes a sus siervos.
Llevar sandalia en los pies es un símbolo de reivindicación como hijo, ya que los esclavos eran los que andaban descalzos, los hijos no. El padre desborda todo su amor sobre su hijo, restaura la relación que él no rompió, pero que era necesario restaurar. Ordena a los siervos que vistan al pródigo. Con esta orden el padre le hace entender a los siervos que deberán respetar a su hijo nuevamente como su patrón. Y la bienvenida que le da ese gran banquete al ser público muestra la relación restaurada con la comunidad. El padre hace traer el becerro más gordo. Este animal no era un animal común, era un animal alimentado con grano, por eso su carne era de gran calidad, la cual decide compartir con la comunidad haciendo este gran banquete. Al invitar a la comunidad, el padre está mostrando lo contento que está de haber encontrado nuevamente a su hijo, el que él pensaba que estaba perdido, quizás muerto. Festejaba la resurrección de su hijo, ya que para él lo había perdido. Durante el gran banquete, el pródigo lleva las ropas caras y distinguidas de su padre, lo que hace que el pueblo vuelva a aceptarlo y a respetarlo por lealtad y amor a su padre. Solo el padre es capaz de restaurar esta relación y reconciliar al hijo con él. Esta reconciliación solo se puede llevar a cabo a través de la gracia. El hijo pródigo se fue de su casa, lleno de dinero de su herencia, pero vuelve trayendo puros trapos sucios y una apariencia lamentable debido al hambre que pasó en aquel país. Empezamos hablando de que los fariseos se quejaban de que Jesús aceptara a los pecadores y comiera con ellos. Jesús no se disculpa por hacer esto, ya que para él los pecadores eran importantes. El Evangelio según Marcos nos dice que al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. Podemos concluir entonces que aunque su actitud haya sido como la del pródigo, alejándose de Dios, de su familia y viviendo la vida a su manera, sin leyes ni correcciones, hoy, así como el pródigo, puede volver por el mismo camino que se fue y llegar a la presencia de Dios nuevamente. Así como este Padre amoroso, Dios está esperando correr por el camino, tomarle en sus brazos, besarle, abrazarle. Espera lavarlo, peinarlo y darle ropas dignas para quitar de usted toda la vileza y darle el honor de hijo y de hija. Solo hay un paso esencial que usted debe dar, viendo el amor real y verdadero del Padre que fue capaz de encarnarse en la persona de Cristo, ir a la cruz y pagar por tus pecados y los míos. Con lo que hizo, nos libró de la condenación que merecíamos. Por estar perdidos en nuestros delitos y pecados, con su muerte y resurrección nos dio vida juntamente con Él y nos libró de toda condenación. Él mismo se presentó como Padre amoroso, devolviéndonos una dignidad que habíamos perdido. Por eso hoy le invito a que dé ese gran paso de arrepentirse de todos sus pecados e ir de regreso a Dios. Esto no es mágico. No hay que hacer una oración especial, no hay que decir palabras claves. Solo tiene que tomar la actitud de dejar de vivir a su manera y vivir como al Padre le agrada, siguiendo los principios de su palabra que solo le traerán beneficio a usted mientras los practica. Usted me podrá preguntar: ¿cómo aplico todo esto a mi vida? Primero, tome la actitud de volverse a Dios con arrepentimiento genuino. Segundo, pida perdón a Dios con humildad. Tercero, esfuércese cada día por vivir conforme a la palabra de Dios. En esta parábola Jesús nos deja claro hasta dónde puede llegar el amor del Padre hacia el Hijo. Ahora la pregunta es: ¿hasta dónde va a llegar su amor por el Padre? Le dejo esta pregunta para que pueda reflexionarla y viva para responderla.
con el mismo amor con que el Padre le ha respondido a usted. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas. Nos volvemos a encontrar en otro espacio de prédicas.